Bueno, doctor Zambrano Pasquel, le reitero, es un honor poder estar sentado frente a usted, así sea a través de una pantalla, ¿no? Es usted un estudioso del derecho penal, un referente académico no solo en el Ecuador, sino a nivel de América Latina. Y muchos somos tributarios de su enorme obra. En lo particular, hoy quisiera acercarme a este libro que está escrito sobre el caso Sobornos o caso del garantismo penal, un estudio doctrinario y jurisprudencial. Y me gustaría explorar con usted algunos de los hitos fundamentales que presenta este caso emblemático, ¿no? de lawfare en nuestro país. Ha dicho usted, doctor Zambrano Pasquel, que el proceso denominado caso Soborno se convirtió en una maquinaria de demolición de las garantías de un Estado constitucional de derechos y justicia y del debido proceso, lo estoy citando. Antes de entrar al análisis de este caso, sí me gustaría una primera reflexión suya sobre la incidencia del lawfare en la salud democrática de nuestro país. Hasta hace poco tiempo, digamos, este era un concepto absolutamente desconocido y me temo que aún hay una gran mayoría de ecuatorianos que no alcanza a dimensionar los efectos de este fenómeno. Usted ha dicho que el concepto de lawfare describe algo peor que una guerra, doctor. ¿Nos podría desarrollar un poquito sus reflexiones sobre este fenómeno? Mire, al momento debo recordar, hay un hecho coyunturalmente interesante e importante en mi vida académica, porque la tesis de mi maestría en Derecho Constitucional, que aunque tiene premio Universidad Católica y premio de publicación, aún no se publica, yo pienso que en el curso de estos meses la voy a publicar, porque trata un tema que siempre me pareció central, que tiene que ver con el derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión, versus el derecho a la honra, la intimidad y la dignidad de las personas. Y lamentablemente, por el poder que tiene la comunicación, no es que yo soy contrario a la comunicación, y sobre esto cuando tengo que hacer algún cuestionamiento, y a veces, claro, quien está conversando conmigo a veces me dice, oiga, pero usted es contrario a la libertad de información. Le digo, no, yo soy contrario al libertinaje informativo, que es otra cosa, porque con la capacidad que tiene el efecto reproductor de una noticia en sentido negativo, como Ujú. podría tenerlo también en sentido positivo, y eso alimenta, por ejemplo, en los tiempos de campaña política, ¿no? El efecto positivo en favor de una tesis repetido continuamente y con un séquito de acólitos y servidores, tiene un efecto multiplicador gigante que puede llegar incluso a distorsionar el verdadero conocimiento que tiene que tener un lector. Por un lado, fíjese, en medio de lo que puede decir, es que esta corriente de opinión dice sí en esta línea, ¿verdad? Pero hay un efecto también, ojo, que puede más ser distorsionado el conocimiento y crea una falsa imagen en el destinatario de la información o de la noticia. En el caso de los procesos penales, donde está en juego, porque ¿de qué sirve a la final cuando estamos repitiendo? A ver, como decía mi mentor y amigo, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, él decía, el doctor Zavala no hablaba de presunción de inocencia, él hablaba de estado de inocencia. ¿Y por qué? El doctor Zavala decía, mire, nosotros no es que se presume nuestra inocencia, nacemos inocentes, somos Ujú. inocentes. Y el maestro Zavala decía gráficamente, en un proceso penal puede estar sentado el imputado, así como tiene derecho a no declarar. Y a veces se cree que guardar silencio es sinónimo de culpabilidad, lo cual no es cierto. De pronto alguien no se puede expresar bien, tiene temor, hay el pánico escénico y decide no hablar. Y confía a su defensa técnica, pero se crea una corriente de opinión negativa, como que creyendo que el silencio no quiere hablar porque es culpable de algo. Entonces, ese algo se va aumentando y se va reproduciendo. Entonces, y usted que está estudiando el tema, conoce también como yo, que cuando se habla de lawfare se habla de la guerra jurídica. Ujú. Entonces, yo he estudiado el tema porque me interesó mucho cuando yo estaba en la defensa técnica del expresidente Rafael Vicente Correa Delgado.
porque veía el efecto multiplicador negativo de la noticia. Entonces, donde hay una sobredimensión de la información sin un cuestionamiento crítico, no, que la reproduce, la reproduce. Entonces, se produce una suerte de efecto de la bola de nieve, sube y sube y sube y sube, y entonces, en el ámbito referido al sistema penal, cuando mi amigo, que yo quiero como hermano mayor, Raúl Zaparoni, tiene frases magistrales como decir, el sistema penal debe servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Entonces, claro, pero eso requiere una construcción. ¿Cómo le pone límite usted al poder punitivo del Estado? Yo digo, básicamente, respetando las garantías constitucionales, que cuando hablamos del derecho al debido proceso, muchas veces vaciado de contenido. Pero el debido proceso es hablar de las garantías que nos asisten a todos. A usted, a mí, a los que después nos vean. Alguna vez, y sobre esto, mire, políticos con más tendencia de izquierda y otros con más tendencia de derecha, ya, los nombres, ambos son mis amigos, pero, y muy cercanos, pero yo he escuchado decir, en el ámbito político, el Ecuador está inmerso en este clima de criminalidad y de violencia porque hay un exceso de garantismo penal. Exceso de garantismo. Se lo repite. Sí, sí, se lo repite. Entonces, en una reunión, yo he tenido la suerte, la vida me ha dado ese privilegio, lo que no me dio. Yo soy sobreviviente de cáncer y por eso soy agradecido con Dios. 21 años vivo después de una cirugía para sacar un órgano cancerígeno y gracias a la oportuna intervención sí, soy superviviente. Y yo digo, bueno, pero cuando se habla de garantismo, he tenido la suerte, decía, de conocer desde para mí el más importante penalista de esta hora del mundo hispano, del mundo. Para mí el profesor Klaus Roxin de Alemania, porque Klaus Roxin tiene el privilegio de ser un gran penalista y un gran procesalista, y es bueno en política criminal. Como he tenido la suerte del privilegio de conocer a otros gigantes de los juristas alemanes, como es el profesor Günter Jakob, a ambos los conozco personalmente, he estado en eventos, como he tenido la oportunidad en Lima y luego estaré en un libro homenaje a Bert Schunemann, ese gigante que es, yo diría, el discípulo de su generación, porque Bert tiene mi misma edad, 75 años, el penalista más importante de su generación, discípulo del maestro Roxin. Entonces, pero fíjese que a ratos se manipula una afirmación. Y voy a situar un caso de estos días. La señora que es ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, hace una denuncia que no se sabe si es como ministra o como ciudadana de a pie. Pero si usted revisa en 14 páginas, yo leí la denuncia, en 7 páginas se dedica a ponderar la bonanza de los decretos del presidente Noboa. Luego refiere algo y hace una mención al presidente Correa, cuando para hablar de traición a la patria es hablar de cifras mayores. Claro. Que jamás el presidente Correa dijo, oiga, vengan a invadir el Ecuador, no. Él habló del derecho que tendría México como país que se ha vulnerado la inviolabilidad de su embajada. Y sobre eso, lo que pasa es que el país hoy vive bastante polarizado entre anti y pro Correa. Nos gusta o no nos gusta la idea. Yo cuando tengo la oportunidad de conversar el tema le digo, mire, un gigante en la vida política de Ecuador fue Velasco Ibarra. El pensamiento de Velasco Ibarra era un pensamiento avasallador. Como en Argentina fue Juan Domingo Perón. Claro. Regresaba y barría una elección. Y ese es el gran temor que siempre ha habido a la presencia de Correa. Entonces, hay un anticorreísmo que no repara en utilizar el lawfare de esta guerra jurídica, inventándose una imputación que no tiene sentido, porque luego aterriza diciendo que habría un delito de traición a la patria, pero luego en una entrevista la escucho
y ya no tenía material, y el entrevistador, en un momento dado, lo que empieza a preguntarles por la gestión de ella como ministra de Trabajo. Entonces, realmente ese es, cuando uno analiza con una visión crítica el contenido de una denuncia. Yo no soy abogado del expresidente Correa en ese Claro. tema, pero ahí hay material para la discusión, porque, ojo, se utiliza el canal de una denuncia y el efecto multiplicador, ahí viene el lawfare, para que sea una corriente de opinión malsana, malintencionada. Y entonces, al final de la jornada, se empieza a preguntar a alguien y a decir, ah, no, es que si lo condenaron debió ser por algo. Claro. Entonces, yo le digo, a ver, por algo, yo le digo, a ver, y el tema soborno, ahora se vuelve a destapar el tema por las declaraciones de Concienciado Santos en Sí, Estados Unidos. Pero sí. mire, solamente hablar de Concienciado Santos nos va a poner en evidencia cómo en Ecuador, si alguien le debe al Ecuador, que le debe y le debe bastante, es la Fiscalía General del Estado como institución. Y yo puedo decirle en concreto por qué. Y me voy a centrar en Concienciado Santos. Mire, Odebrecht, yo tengo un opúsculo, el único de los países que no se conoce públicamente, en el que hubiese habido, no digo el Estado, pero algunos funcionarios inmersos en actos de corrupción, es Chile. Por eso es que una de mis publicaciones sobre lavado de activos, la primera en Ecuador del año 2010, luego hay otra que es sobre el lavado de activos de delitos conexos, delincuencia organizada y, y, y al tema de asociación ilícita relacionados con lavado de activos. Luego hay una edición 2016 de Ecuador con la Corporación de Estudios, las dos publicaciones. Y luego en Chile, en el 2020, se publica en Editorial Nacimiento, no, Editorial Santiago. Se publica un trabajo mío sobre el lavado de activos. Lo hace el prólogo del decano, Raúl Carnevale, de la Universidad de Talca. Donde yo, y le voy a enviar, ese libro también lo tengo en formato digital. Yo se los voy a enviar, tengo una buena Gracias. cantidad en formato digital y lo que yo pueda en físico te los puedo hacer llegar. Ya coordinamos. Entonces, yo digo, el quinto jinete del apocalipsis es la corrupción. Y tiene un nombre propio, Odebrecht. Y yo digo, Odebrecht utilizó, porque en Argentina les gusta la expresión, cuando yo hablo sobre el tema, Odebrecht utilizó al mejor sicario que encontró, que era el dinero. Entonces, Claro. Odebrecht tenía una división de operaciones estructuradas, los cuales permitían llegar, y ojo, yo tengo 2 o 3 videos, o algunos más, sobre el tema de Odebrecht, corrupción, perjuicio al Ecuador. Y estos días dice con toda razón el expresidente Correa, ¿por qué en Ecuador la Fiscalía no ha hecho nada contra Odebrecht? ¿Por qué? Claro. Miren, en el año, para armar el caso contra el ex vicepresidente Jorge Glass, que por lo demás, Jorge Glass, con el tiempo que tiene detenido, él tiene adquirido el derecho a la libertad controlada, Claro. que se otorgaron. Yo no estoy metiendo la mano al fuego, nunca lo he hecho por ningún juez, pero ese era un derecho que tenía Jorge. Ese derecho se lo reconocieron. Y después, en el lawfare, la guerra jurídica, todos los jueces son corruptos. Entonces, por acto de corrupción, le dieron la libertad controlada. No, Jorge tenía derecho a la libertad controlada que después se lo revocan. Ese es un derecho que se ha respetado. Entonces, fíjese, ¿qué pasa en un caso contra Jorge Glass? La Fiscalía General del Estado viaja a Brasil, viaja Carlos Vaca Manchena, fiscal general, acompañado de la doctora Diana Salazar, que era fiscal de rango inferior. ¿Qué se trató en Brasil? Es top secret. No se sabe. Como yo digo, no sé quiénes se beneficiaron. No sé si viajaron con maletas vacías y vinieron con maletas llenas. No sé, no me consta. Pero es un misterio qué es lo que se trató.
Porque Sí. luego viene, ojo, y yo he dicho y reitero, y yo decía en aquella, ¿por qué no van a Brasil fiscales ecuatorianos y conversan, no con el cancerbero del infierno, con Cienciado Santos, sino Mm, con una persona más importante, Norberto de Brecht, que estaba preso en Curitiba? Los claro. fiscales peruanos, los fiscales panameños, dominicanos, costarricenses, entre otros, viajaron a Brasil y conversaron con Norberto de Brecht. Odebrecht, Norberto, tercera generación del clan, estaba un poco contrariado porque era el único del clan que estaba preso. Se sentía Ujú. que lo habían dejado. Cuando van los fiscales a conversar con él, le dicen, ¿qué desean ustedes conversar conmigo? Queremos saber esta trama de soborno. Y dice Norberto de Brecht, la división de operaciones estructuradas, sí. ¿Usted está dispuesto a conversar con nosotros? Claro. Dice, pero se habla de corrupción de Odebrecht en Perú. Pero claro, ojo. Y le dice, ¿y aquí, usted puede recordar a quién se le dio dinero? Yo le voy a decir de memoria. Le dicen, por ejemplo, dice, porque nunca se ha podido probar, al expresidente Toledo. A Toledo, a Toledo son alrededor de 30 millones de dólares que se le dio. Fíjese que después de investigarlo en Costa Rica, se descubren unos edificios que había construido la esposa de Toledo y la suegra, que son de ascendencia alemana. Y en Ujú. Costa Rica le incautaron ya los bienes. Y Toledo estaba en Estados Unidos. Y Estados Unidos ya se cansó de tenerlo ahí, quería presentar una fianza, $1 millón. Le digo, no, porque él sí tiene riesgo de fuga. Y un día Ujú. ya se cansaron y el momento que va a Perú, ahí lo van a condenar. Ahora, los Ollanta Humala están presos porque dio 5,5 millones se dio para la candidatura. Y luego le preguntan, y la señora Fujimori también, él dio 500, 500 y 200 más. Y le pregunta que le hacen los fiscales, pero ella nunca llegó a la presidencia. Y don Norberto le contestó algo a lo típico de la mafia, le dijo, pero podría llegar. Claro. O sea, Bien, ojo, a diferentes caballos. a PPK Kuczynski. Yo digo, Claro. yo soy viejo, pero disculpe el expresión, no voy a ser pendejo de negar algo que se puede comprobar. Le preguntan a él qué relación tuvo. No conozco ni quejo de Brecht. Cuando él había recibido honorarios por consultoría, que eran Mm, legítimos, cuando no era candidato. Cuando había dejado de ser ministro, le hacen dos consultorías grandes para las construcciones y él cobra $600,000 legítimos, con los mm, cuales se compra un pequeño departamento o un departamento interesante frente a una de las playas y se compra dos vehículos. No tenía cómo comprobar que él había cobrado honorario y que había comprado bienes. Y fíjese, el caso de Panamá es muy ujú. emblemático porque es Norberto de Brecht que les dice a los fiscales panameños con respecto a los señores Martinelli, papá e hijo, $50 millones les dimos por la ampliación del famoso aeropuerto de Tocumen, que parece que son $8,000 millones que costaba la ampliación. Un aeropuerto gigante. $50 millones. Fíjese, después de unos años, ¿qué ha pasado con el expresidente Martinelli? Él está en la cárcel, condenado a patalía y de la cárcel probablemente él no va a salir, no obstante le da. Y los hijos se fueron a Miami, al igual que Poli, pensando que no pasaba nada, Claro. compraron una casa con el helipuerto y todo lo demás. Los dejaron que inviertan, que inviertan. Y un día decidieron investigar, bueno, cuál es el origen del dinero. Y sobre eso le caen los dos hijos Martinelli, fugan de Estados Unidos. Ujú. El uno no aparece, no se sabe dónde está. El otro fue tomado preso en República Dominicana. Regresó a Estados Unidos y él llega a un juicio de procedimiento abreviado, ¿ya? Ujú. Justicia penal negociada, se declara culpable y está negociando una pena que puede ser de 12, 15 años. Pero el gran corruptor de todo este sistema, como yo digo, el quinto jinete del apocalipsis, entonces lo de De Brecht. brecha. En el caso de Ecuador, viajan a Brasil, se dice que hay un acuerdo de delación premiada, se dice, pero mire, Mm, en el caso contra el ex vicepresidente Jorge Glass por asociación ilícita, que es todo y es nada, como dice Raúl Zaffaroni, es un delito de peligro abstracto, porque basta claro. que se una piensen mal porque son, por lo que piensa, oye, ¿qué tal asaltar un banco? ¿Qué tal traficar drogas? No, mejor comprar vehículos robados.
Esas solas manifestaciones podrían ser asociación ilícita. No requiere un principio de ejecución, es un delito de peligro abstracto. En el caso de asociación ilícita, y lo que les duele es cuando les preguntan, pero ¿qué le han encontrado a Jorge Glass? ¿Dinero en alguna cuenta? No, no le encuentran nada. Pero ¿qué pasa? Concienciado Santos fue aceptado por la Fiscalía General del Estado como colaborador eficaz. De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el colaborador eficaz tiene el privilegio de la pena de la 10ª parte del mínimo. La 10ª parte del mínimo. Si usted piensa un año mínimo, la 10ª parte. Pero ¿qué pasó? Con Concienciado Santos, la Fiscalía General del Estado se abstuvo de acusarlo. Y eso es gravísimo. Y eso debe ser parte. Mire, una aberración. Sobre el tema del lawfare, yo también encuentro que hay una explicación. Me parece que la leía como Sileno Rocconi, que también es mi amigo de la UAS Buenos Aires, fue alumno de Julio Mayer, un querido amigo que falleció, amigo, alumno de Raúl y amigo de Raúl también. Y en algún momento yo le escucho decir también a Maximiliano que este lawfare, la guerra jurídica, tiene que ser contrarrestado también con información veraz, suficiente, contrastada. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo con usted es una suerte de lawfare, sí, jurídico, contrastando la mala información que se dio. Porque cuando nosotros vamos al caso de soborno para mirar la situación de Concienciado Santos dijo que en el año 2013 había entregado 2.5 millones de dólares para la campaña electoral, porque no dice que le dio dinero a una persona, dice que era como aporte político para la campaña de Alianza País. Y en el 2014 dice que le entregó 2.5 millones 100 mil. Entonces, para aquel momento yo había sido ya consultado por amigos comunes con el presidente Correa, que yo conocía desde la Universidad Católica, porque él había sido un dirigente allí y había sido profesor de mi hija, que es economista, y yo lo conocía de lejos como un dirigente allí en la universidad y conocía su capacidad de estudio y demás. Bueno, a mí se me consulta y yo digo, sí, es un caso interesante, y yo intervengo ya desde el momento en etapa intermedia, cuando se hacen los anuncios probatorios. Por eso, y usted aprecia en el libro que yo menciono las pruebas practicadas, porque esas ya fueron trabajadas por mí. No obstante, siempre yo estuve cuestionando, que luego podemos tocar el tema de los jueces temporales, pero sí, justamente. Porque aquí hay una cadena de hechos para no perder la idea. Históricamente, el presidente Lenín Moreno gana las elecciones sin duda, gracias al apoyo del correísmo, que solo no iban en la esquina del barrio. Claro. Pero, mire, en la estrategia se crea un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que después se lo blinda con la Corte Constitucional. Sí. Entonces se dio paso a la elección de la fiscal general, y la fiscal general que lidera la persecución en el caso soborno. En el tema, mire, en el tema de los anuncios de prueba, y allí actuaba la doctora Camacho, de esos errores, o más bien diría con propiedad, horrores. Cuando el presidente Correa vivía en Bélgica, era el lugar de su domicilio, con su familia, sus hijos, etc. ¿Y qué es lo que dice cuando le piden la comparecencia? Permítame comparecer, era lo racional, lo razonable, al consulado o a la embajada en el Reino de los Países Bajos para firmar. No, venga acá a Quito. Claro. Entonces, era la antesala para ordenar la prisión. Pero la jueza Camacho recibe los anuncios probatorios preparados por mí en ese momento, que están en el libro, y yo le solicito que disponga la ampliación del testimonio Concienciado Santos. Como yo digo, yo no hablo inglés, pero fair play, juego limpio. Yo por eso hago un interrogatorio de entrada y me reservo para hacer otro. Entre otros temas, y también le pido yo que declare el ciudadano de Sousa, porque era el brazo derecho de Concienciado Santos. Y el tema era sencillo.
Como Concienciado Santos decía que él había entregado $5.100.000 como aporte de Odebrecht a la campaña política de la Revolución Ciudadana, Alianza País. No dice que le entregó a una persona, sino dice a el partido o al movimiento. Entonces, la gran pregunta era si él se ratificaba en que había entregado los $5.100.000. Lo segundo, esa cantidad de dinero, ¿cómo la transportó? ¿Fue con transferencia bancaria? ¿Fue con dinero en efectivo? Si fue en transferencia bancaria, ¿de qué banco, a qué cuenta bancaria? ¿Quiénes eran los beneficiarios? Si usted trasladó el dinero en efectivo, ¿en qué lo hizo? Yo no le quería preguntar ahí en el trole de Quito, un avión, avioneta, ¿por qué lo transportaba? ¿Ya? ¿A qué responda? ¿Ya? ¿Y a quién le hicieron las entregas del dinero? Y en la misma línea también a De Sousa, que De Sousa aquí dijo que cuando él nunca aceptó que le había entregado dinero a Pamela Martínez en Ecuador, pero ahora en Estados Unidos dice que sí, que ese tiempo no quiso decir nada, etcétera. No sabemos en qué momento mintió o no. Ahora, lo interesante en lo de Concienciado Santos es que, como yo le decía al tribunal, ya en audiencia de juicio, en audiencia de juicio el tribunal ordena que se practique la prueba anunciada, que había sido aceptada por la jueza del primer nivel. Dice, practíquese. Cuando no se practica, yo como acostumbro, le digo al tribunal, con todo comedimiento, hay una prueba anunciada oportunamente que ustedes la han aceptado y no la han practicado. Ustedes den paso para que se practique la prueba y le resbaló. O sea, en ese momento hay una violación muy grave a garantía del derecho al debido proceso en el tema de la inviolabilidad del derecho a la defensa, porque había una prueba anunciada, aceptada por la jueza del primer nivel, aceptada por el tribunal en la audiencia de juicio y no practicada. Y algo interesante también en esa línea de Concienciado Santos, para por lo menos allí pautar la idea, mire, la Fiscalía dijo y la Procuraduría que a Concienciado Santos no se le imputaba, porque si el cohecho es de doble vía y él era el cohechador, ¿por qué no se le imputaba? Se dijo porque él tenía un acuerdo de delación premiada en Brasil y que él en Brasil había sido condenado por los sobornos del año 2013 y 2014 entregados en Ecuador. Pero como la mentira tiene patas cortas, yo en audiencia oral en Quito le dije a la sala, nos tuvieron desde las 7 de la noche hasta la 1 de la madrugada, increíble. Maratón. Sí, cuando me preguntaron, porque yo salía de la primera cirugía de rodilla, me preguntaron si yo iba a hablar, le dije, yo vine para hablar, porque yo en la mañana la había escuchado en Guayaquil a la fiscal y al procurador. Yo tomé un vuelo de 2 de la tarde, llegué a Quito y me presenté en la corte a las 6 de la tarde. Entonces le dije, no, yo vine para conversar y hablar en la audiencia. Y yo le dije a la fiscal y al procurador, estaban enfrente, que la señora fiscal y el señor procurador le han mentido al país. Porque dijeron, y consta en el acta de la audiencia, dijeron que no se lo podía procesar en este caso a Concienciado Santos porque invocaron el principio del non bis in idem, que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Y, señores jueces, le dije al tribunal, lo que dijo la Fiscalía y la Procuraduría es absolutamente falso. Yo tengo aquí apostillado el acuerdo de delación premiada, ¿ya? Traducido al español, que está en a folio tal, imaginémonos 25.100. Son 7 páginas. Y veamos lo que dice la página 6. Aquí dice que Concienciado Santos acepta que cometió en Ecuador 9 delitos. 9 delitos. Y entre esos 9 delitos no contan los sobornos 2013-2014. Voy a leer esa parte y leo. O el delito 1, delito 2, delito 3, delito 4, 6, 9. No está el caso de soborno. La Fiscalía y la Procuraduría nos han mentido. Tremendo. Pero lo dije públicamente, consta en acta. Son las realidades. Y una manera para mí de contrarrestar ese lawfare
jurídico perverso, es generando ese lawfare jurídico positivo, que es la publicación, por ejemplo, de libros, donde hay datos Claro. que no ha salido nadie a decir, Zambrano Pasquel es un mentiroso. Cuando yo pedí, por ejemplo, que expliquen por qué razón no se practicó la prueba. Yo planteé, después de la sentencia del primer nivel, una excepción procesal penal perentoria de nulidad del proceso por afectación de una garantía fundamental como es la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y cité para eso Fermín Ramírez versus Guatemala el año 2005, está en el libro. Hice un caso de Ecuador que era Carminiani Valencia del año 2009 de la Corte Constitucional, donde en ese caso la Fiscalía le solicitó al juez continuar con una audiencia de juicio, no obstante que no se había recibido una carta rogatoria que contenía prueba de testigo y de perito, y la Fiscalía el argumento fue que por el principio de celeridad procesal no podían esperar más. Y el juez se decidió a continuar con la audiencia, y allí se produjo una acción extraordinaria de protección, ¿ya? Que tuvo un resultado positivo, además de que es una persona estudiosa también en los temas constitucionales. La Constitución del Ecuador prevé en su plexo normativo, prevé las medidas cautelares, incluso cuando se trata de acciones extraordinarias de protección. No obstante, Claro. la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional mutiló las medidas cautelares, que son importantes porque en Fermín Ramírez, que era un caso donde a Fermín Ramírez se lo había procesado por delitos múltiples, cuya pena, según la Fiscalía, tenía que ser de prisión de por vida. Después era un caso de mucha presión mediática. Después de la audiencia de juicio, la Fiscalía dijo que consideraba que atendiendo el clamor popular, se lo condena a Fermín Ramírez a la pena de muerte. Y el tribunal, atendiendo al clamor popular, lo condenó a la pena de muerte. Porque existen las medidas cautelares en el sistema interamericano, no se lo ejecutó a Fermín Ramírez. Porque, dijo la Corte, se aplica la medida cautelar, se suspende la ejecución hasta que resolvamos. Y cuando se resuelve, dice, se lo dejamos en defensión. ¿Por qué? Porque Fermín Ramírez fue llevado a un proceso bajo la imputación de delitos cuya pena máxima era prisión de por vida, y se lo condenó a la pena de muerte dejándoselo en indefensión. Y en Carminiani Valencia versus Ecuador, del año 2009, que también lo cito yo en el momento de interponer el recurso de apelación, planteando la nulidad del proceso por violación del derecho a la defensa, allí menciono y digo, a ver, la Corte Constitucional dijo que si bien es cierto el artículo 75 de la Constitución que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva, se refiere al principio de la celeridad procesal, pero dice, y dio la Corte con buen criterio, que en ningún caso, yo le digo a mis alumnos, yo sigo dando clases de posgrado, en ningún caso caerá en indefensión. Eso significa nunca. Cuando a mí me preguntan, le digo, la garantía constitucional más importante que tiene nuestro sistema en el Ecuador de garantías es la inviolabilidad del derecho a la defensa. La más importante, que se violó en el caso del presidente Rafael Correa. E incluso, miren, las mentiras de diferentes índoles. El procurador dijo, yo no defendí al ciudadano Alexis Mera, pero, ojo, el procurador dijo que el colaborador del doctor Mera, doctor de apellido Espinosa, no conozco, no recuerdo el nombre, de apellido Espinosa, le había llevado 2 sobres que le había enviado la señora Pamela Martínez. La señora Pamela Martínez nunca dijo que era dinero, habló de 2 sobres. El doctor Espinosa, abogado, él dijo que llevó 2 sobres y le preguntaron, ¿y los sobres contenían dinero? No, eso a mí no me consta. Y usted se dio cuenta, no sé qué había, pero aparentemente al simple tacto manual parecía que eran utensilios de oficina, accesorios de oficina. ¿Sabe qué dijo el procurador? Yo le dije, señor procurador, yo lo escuché a usted, que a usted no se le cae la cara de vergüenza. Usted dijo que debió ser dinero. Usted es el procurador del Estado, usted no puede afirmar algo que no ha hecho el testigo. Fíjese usted, después parece que dijo el procurador, sí, que le llevaron dinero.
Eso se lo inventó el procurador. Y resulta, además de otros temas, ¿eh? Hay mucho material ahí. Se Sí, dio sí. a Alexis Mera, que Alexis Mera preparaba los decretos de emergencia para favorecer a los empresarios. Si no hay ni un solo decreto de emergencia, es decir, está repleto de mentiras, Así es. y mentiras. Yo lo paso a usted, porque seguramente tiene más de una inquietud, porque usted leyó el libro y algunos temas, pero estos son algunos de los temas interesantes. Doctor, yo quería un poco para ir en orden con el análisis, me gustaría preguntarle cómo afecta esa designación de jueces temporales en el caso sobornos, donde la mayoría de los jueces no tenían competencia en razón del fuero del presidente Rafael Correa y los ministros de Estado procesados, ¿no? Y además, cómo impacta esta situación en el respeto a la inviolabilidad del derecho a la defensa que usted ha mencionado y en las garantías fundamentales del derecho al debido proceso en un Estado que se proclama supuestamente como constitucional de derechos y justicia. Para ir en orden, en ese tema, y voy a hablar de memoria, en ese tema que está planteado al inicio del libro, Ujú. yo cito un documento de Raúl Zaffaroni, que hace el prólogo de un libro famoso en argentino que se llama Justicia a la Carta, donde Raúl denuncia cómo el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires manipulaba la designación de jueces para cumplir consignas políticas. Ujú. Ahora, bien, ¿qué pasó acá? Se designa el Consejo Transitorio, designa el Consejo de la Judicatura. Ujú. El Consejo de la Judicatura está un autor de apellido Maldonado, que entiendo que es medio pariente del expresidente Lenín Moreno. Y entonces no se llenan las vacantes con concurso de méritos y oposición, sino Ujú. que se diseña una estrategia que fue designar, a ver, hay jueces ocasionales, Sí. pero esos sí están previstos normativamente. Hay los conjueces, pero no había ni jueces ocasionales ni conjueces. Entonces, se utiliza una figura que no está en el Código Orgánico de la Función Judicial, de jueces temporales. Entonces, se recluta jueces de diferentes provincias para que actúen. De algunos de ellos, que si mal no recuerdo de la provincia de Santo Domingo Los Áchila, después creía que lo iban a veces el diablo le paga mal a sus servidores, creía que lo iban a nombrar juez en la Corte Nacional y nunca lo nombraron. Pues bien, y yo cito también el criterio, primero, la constitución nuestra y cualquier sistema, un Estado que se proclama constitucional de derechos y de justicia, proclama que todo ciudadano tiene el derecho y el Estado tiene la obligación de juzgarlo con jueces independientes, Ujú. con jueces imparciales, y yo le agrego dos componentes, con conocimiento y con probidad. Y los jueces no eran independientes y no eran imparciales. Esos jueces fueron puestos, si cabe la expresión gráfica, a dedo, Edu, al claro. Consejo de la Judicatura para cumplir este rol en el caso soborno, que tenía que ir contra el tiempo. Por eso es que no se atendían ni las pruebas autorizadas, no se atendían los recursos, no se atendían las ampliaciones y aclaraciones. Yo, mire, de las tantas cosas, puede que a veces haya sentencias muy importantes por contenido que merezcan ser escritas en cientos de páginas. Puede ser, aunque se considera como juristas y académicos como Jordi Ferrer Beltrán, él dice que es contrario a esas sentencias gigantes que nadie termina de entenderlas, que son rebuscadas, pero en este caso, ahí, yo pedí y puntualicé, primero dije cuando se hacen citas, porque por ahí ese fue una sentencia armada desde fuera de la corte, Ujú. incluso tan al apuro. Yo mencionaría dos temas al apuro. El uno, que se me cita, por ejemplo, fuera de contexto al profesor Claude Roxin, pero no se dice ni la página, ni el libro, ni la edición. Y si eso es grave, pues yo pedí una ampliación
¿En cuál de las obras ecuménicas el profesor Rocín se refiere? Año de edición, el tomo de la obra ecuménica y la página de la cita. Nunca contestaron, que todo era claro, dijeron que todo estaba dicho. No es verdad. Y algo tal vez tan grave como eso es lo siguiente. Hacen cita a pie de página en idioma alemán y en idioma portugués. Entonces yo pregunté, ¿quién de los jueces sabía portugués o alemán? O sea, es una vergüenza el contenido de esa sentencia. Sí, sí. Por eso es que alguna persona que de pronto que si es jurista y si es jurista, entonces por esta razón nunca quiso debatir el contenido de un proceso forjado en esas condiciones. Además, no solo porque lo dice la Constitución nuestra, el tema de los jueces independientes e imparciales, sino que en el tema de los jueces temporales, están allí consignadas, y yo las tengo en la base de datos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela y contra Perú por utilizar esos jueces temporales. O sea, son jueces que están proscritos por la falta de independencia y por la falta de imparcialidad. O sea, sumado a lo que he comentado, citas en alemán, citas en portugués, sin pie de página, y diciendo algo que no han dicho los autores, porque por ejemplo, lo citan al profesor Luis Greco. Luis Greco nace en Brasil, consecuentemente su idioma por nacimiento es el portugués, pero Greco es el único, consideramos que Brasil forma parte de Latinoamérica o de Sudamérica, es el único sudamericano latinoamericano. Él fue alumno del profesor Claude Roxy en Alemania. Y Greco es el único latinoamericano que tiene el rango de catedrático de universidad alemana. O sea, él vive en Alemania. Y alguna vez, en una entrevista, y después tomó en ese lawfare, distorsionando lo que había dicho el profesor Greco, Ramiro García Falconi. Él dijo en una defensa, ¿ves? Después ya dejó de, ya no quiso más discutir en el tema, porque además pasó ahí algo interesante. Despotricaba contra el proceso. Él tiene alguna relación de amistad con Luis Greco, y en una entrevista que le hacen, él dice que el profesor Greco se refirió a un tema de los delitos de autoría por dominio de organización. Pero yo tenía la entrevista que le había hecho Ramiro García a Greco, que sí habla bastante bien español. Y cuando le preguntó Ramiro García sobre el tema, Greco le dijo, yo no he escrito sobre el tema. Yo después edité Chasco, ¿no? la respuesta y le dije, pero ¿cómo puede decir eso Ramiro García? Esto es lo que dijo el profesor Greco, no lo que dice Ramiro García. Increíble. Y como insistió en algún tema, le dije, es lamentable que un jurista, que entiendo que sí es jurista, que despotricaba contra el tema de Brecht, resultó que él fue el abogado en el recurso de apelación de uno de los condenados, que es Ramiro Galarza. Claro. A mí no me consta, pero sé que cobró $1 millón. Seguramente aseguraba que por la cercanía con la fiscal, conseguía que le revoquen la condena, no se la revocaron y lo sacaron como abogado. Entonces le dije, pero ¿qué puede hablarse? Y pues le dije en público, pero si has sido abogado, pues en el tema, ¿cómo es potrica? ¿Cómo defiendes a alguien solamente por lo que te paga? Después me dijo, no me debiste ofender. Yo no lo estoy ofendiendo. Hay que ser objetivo en el análisis. Entonces, esta guerra jurídica, el lawfare, tiene que también ser combatido con argumentos que cuando se los tiene, sirven para plantear la discusión, sin duda que sí. Doctor, hablemos de la teoría del caso. En toda litigación oral, usted también lo desarrolla en su libro, en toda litigación oral, la teoría del caso tiene una importancia capital, ¿no? Y en lo que respecta al caso Sobornos, usted ha referido a una teoría del caso, lo cito, arrasada por los jueces de la sustanciación del juicio e ignorada por los jueces de la apelación y la casación en perjuicio de los derechos del justiciable. La defensa del presidente Correa se ejerció de acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía General, pero la condena, esto es lo increíble,
se produce por un delito que no había sido acusado y que no era parte de la teoría del caso. ¿Usted nos puede hablar un poco sobre eso? ¿No? Es decir, usted dice, se acusa por hipótesis A y se termina condenando por hipótesis B. Y esto viola el principio de congruencia, doctor. Y sí, el principio de congruencia, que es la conformidad entre lo que se acusa y lo que se resuelve. Eso es el Exacto. principio de congruencia. Y ojo, de los jueces de la Corte, de los dos únicos que eran jueces titulares, y el uno era el doctor Rodríguez, Marco Rodríguez, y el otro me parece que era el doctor Iván Saquicela. Ujú. Y yo, en uno de los alegatos, me parece que es el de casación, yo voy a contar que dos de los jueces del primer nivel eran jueces que en otras sentencias habían invocado el principio de congruencia, el respeto al principio de congruencia entre lo que se acusaba y lo que se resolvía. Pero el tema no solamente era eso. Invocan el principio de congruencia y citan una de mis obras. Como Ah, dice el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, me parece que es el tercer tomo del estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal, que son más de 800 páginas, los tres tomos. El principio de congruencia es la conformidad entre los hechos que se acusan y los hechos que se resuelven. Y entonces dicen, respetando el principio de congruencia, tenemos que resolver de esta manera. ujú. Conteste con la acusación de la fiscalía. Sí, la teoría del caso es interesante porque yo he escuchado, he leído, y algunas expresiones muy simbólicas. Se dice que es la brújula del litigante. Claro, porque, y yo digo sobre la teoría del caso, y le digo a mis alumnos, porque una de las materias que a mí me gusta mucho trabajar es el tema de litigación oral. Ujú. Cuándo cuestionar, cuándo preguntar, cuándo objetar, cuándo sostener, cuándo no interrogar mejor. Lo que hay que estar preparado para poder interrogar a un perito, y con más Ujú. razón si el perito sabe, porque cuando yo soy abogado y acompaño a un perito, y el perito sabe, le dice al abogado, usted sabe, señor abogado, que me está preguntando, sabe lo que me pregunta, le voy a aclarar, y lo hace pedazo al abogado, y el abogado no regresa por otra. Si es un perito que tiene conocimiento, hay que tener cuidado con los peritos. Entonces, mire, la teoría del caso, ¿por qué es la brújula? Como yo digo en algún trabajo mío, es la brújula porque cuando uno, y yo acostumbro, y creo que es un buen consejo, cuando, por lo menos lo hago yo siempre, cuando soy consultado, yo lo primero que hago es mirar el caso. Depende, si me hacen una consulta y me dicen, yo solamente quiero saber tu criterio, yo quiero pagarle por tu consulta, le digo, está bien, hago una consulta en el ámbito doctrinario, documentada, en el ámbito constitucional, jurisprudencial. Yo entrego la consulta porque el abogado para mí puede estar ejerciendo en tres niveles: el nivel de ser un asesor, un consultor o ser un abogado litigante. Entonces, con más razón siendo un abogado litigante, lo primero que hay que examinar siempre es el caso. Como yo digo, ¿qué debilidades tiene la defensa probable de su eventual patrocinado? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Dónde está el kit del asunto? ¿Cuál es el problema? Para poder diseñar una estrategia de defensa. Entonces, para mí, cuando a veces se habla en las audiencias de juicio, equivocadamente algunos jueces dicen, seguramente con buen criterio, pero equivocado el concepto, le preguntan y le dicen, ¿cuál es su teoría del caso? Realmente es el alegato de apertura, que es otra cosa. La teoría Claro. del caso es mirar la estructura de una situación para encontrar debilidades, fortalezas, defectos y una estrategia a desarrollar. Pero quedémonos con la idea que dicen igual, su teoría del caso, es decir, qué es lo que pretende. La fiscalía, cuando arma el caso, habla de un delito de autoría por dominio de organización. Ujú. Es una construcción que deviene del profesor Klaus Roxin. Mire, en el año 1962 había sido ejecutado Eichmann, considerado criminal de guerra nazi, en Jerusalén. Parece que fue, no sé si murió de un tiro o lo ahorcaron, pero bueno, ejecutado. Pero en ese momento se hablaba de
delito de instigación por este tema del exterminio judío. Incluso en este tema de la autoría por dominio de organización, en una línea del profesor Klaus Roxin, sin duda está el mismo Bert Schunemann, está el ala española como Diego Luzón Peña, García Díaz Conyedo. Yo me inclino por esa teoría, pero el profesor Basigalupo también, Jesús María Silva Sánchez también, pero hay un sector de doctrinarios que están en la línea incluso de un notable, sin duda penalista, como es el profesor Rutger Jacob, que en este tema de la teoría, fíjese, Jacob y Roxin coinciden en el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva, que debe ser la construcción más importante en esta segunda década del siglo XXI. Yo tengo un trabajo mío sobre imputación objetiva que te lo voy a llevar, lo tengo todo en formato digital. Entonces, en el tema de la autoría por dominio de organización, el profesor Jacob se aparta y él habla de que son coautores. El profesor Raúl Zaffaroni y otros, si recuerdo bien, está Struens, no sé si Yeshek también, pero el profesor Zaffaroni, él participa en la teoría de la instigación. ¿Ya? Y en Argentina, cuando se sigue el proceso contra miembros de la dictadura militar, en los primeros niveles se habla de autoría inmediata por dominio de organización, por aparatos organizados de poder. Pero finalmente, en las condenas a la dictadura militar argentina, algunos de los dictadores, se utiliza la teoría de la instigación y en otros fallos la teoría de la coautoría. Por esto lo que quiero decir es que de pronto no hay uniformidad, pero el tema de cara a la defensa es que la teoría del caso de la Fiscalía era una autoría inmediata por dominio de organización, por la utilización de un aparato organizado de poder. Pero ¿qué pasa allí? Tiene algunas características que las voy a mencionar brevemente. Tiene que haber un dominio de la organización. Y pensemos que en teoría se puede hablar de un dominio, como yo digo, de una organización como Alianza País que se le podía atribuir al presidente Correa porque era el líder máximo. Pero hay un tema importantísimo que es la fungibilidad de los ejecutores, que podía pasar en la Alemania nazi, que cuando no disparaba el capitán, disparaba el mayor, y si el capitán no quería disparar, el mayor le disparaba al capitán y después disparaba el mayor. O sea, por eso la fungibilidad, la intercambiabilidad de los ejecutores. Un tema muy interesante también es la elevada disponibilidad para cometer los delitos que pasaba en Alemania nazi, porque era casi una consigna el exterminio de los judíos. Pero hay un tema allí importantísimo, que es el apartamiento del Estado de Derecho. El apartamiento del Estado de Derecho. Entonces, en el caso del presidente Correa, él nunca se apartó del Estado de Derecho. Claro. Él creó una organización criminal para cometer delitos. Y además se hablaba de autoría por dominio de organización. ¿Y qué pasa? No tenía elementos la Fiscalía porque nunca hubo el apartamiento del Estado de Derecho. Más allá que de cara a la realidad, en el tema, yo mencionaría también a ex alumnos míos como Viviana Bonilla y Cristian Viteri, donde Viviana Bonilla recibe, a Cristian le pide que la ayude, creo que ellos son de distintas levas, como dicen los militares, porque ambos fueron mis alumnos en la Católica, y le pide a Cristian, que era muy serio, que por favor le ayude a llevar las cuentas de lo que se gastaba. Y es un dinero que recibe Cristian en cuentas. O sea, él dice, a mí no me den dinero en efectivo. Si tú eres una cuenta,
Y cuando se termina el dinero, Cristian dice, esto es lo que se gastó. Y aquí están las cuentas. Y faltaban, no sé, 100.000 o 200.000 dólares que Cristian viaja para que se los entreguen porque era un fondo de campaña que estaba disponible y que además estaba presupuestariamente ya organizado en qué se iba a gastar. Bueno, ni Viviana Bonilla, ni Cristian Viteri se apropiaron de nada. Ni Claro. ellos tampoco tenían por qué saber el origen del dinero. El origen del dinero venía de una cuenta y les era transferido a otra cuenta. Pero fueron lamentablemente condenados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mire, la fiscalía tenía esa teoría que además era una teoría y podemos dedicarle algunos minutos después a la prueba. La prueba, Sí, como yo conocí, es interesantísimo cómo a base de pruebas falaces y mentirosas se condena, que es interesante el tema, ¿ya? sí, sí. Y cómo luego también el ofre, cómo reproduce fulano, sutano, sí, pero no dicen qué declaró fulano y sutano. Entonces, Claro. el tema de la teoría del caso, la fiscalía mantuvo siempre el proceso, dirigió sus investigaciones con una supuesta autoría por dominio de organización. Ujú. ¿Ya? Esa era la teoría del caso de la fiscalía. Había un dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder. Pero ¿qué pasa? Que cuando los jueces resuelven, los jueces dicen, ¿ya? Incluyendo los Aquisela, incluyendo los Rodríguez, que antes habían aceptado la tesis del principio de la inviolabilidad del principio de congruencia, dicen que aunque es interesante la tesis de la fiscalía, no la comparten. Y ellos van por la línea de declarar que hay una autoría por instigación. Es un contrasentido. El autor tiene el dominio del hecho, el instigador no. Entonces, Claro. pero ellos pervierten la idea y dicen que hay autoría por instigación. Pero es que nunca la defensa del presidente Correa ni él se defendieron por una instigación para cometer delitos, sino por una supuesta autoría mediata por dominio de organización, que son ontológicamente y estructuralmente categorías en el ámbito de la normática penal totalmente distintas. Allí se vulneró el principio de congruencia porque no se respetó el límite. El límite lo da la acusación y el titular de la acusación es la Fiscalía General del Estado. Y los jueces vulnerando, violando el principio de congruencia a que yo me refería incluso en Fermín Ramírez versus Guatemala, terminaron condenando con estas citas pues, en alemán y en idioma portugués. Pero es interesante mirar algunos aspectos en mérito de qué pruebas se hace la condena, porque es un tema Eso le también. quería preguntar, doctor. Hablemos de la prueba, ¿no? Usted en su libro hace una referencia al profesor Edmundo Durán Díaz, que bueno, es uno de los más notables juristas ecuatorianos, ¿no? Eh, y él, hay una frase que usted lo cita, decía Edmundo Durán Díaz, que lo que no está probado en el proceso legalmente no existe, ¿no? Usted ha sostenido que en las sentencias se inventan hechos inexistentes. ¿Como cuáles, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué se basa la acusación de autor mediato por dominio de organización? ¿Cómo es que opera esta instigación por influjo psíquico que habría llevado al expresidente a cometer un delito de cohecho propio agravado, ¿no? Eh, ¿Cómo se entiende esto, doctor? A ver, además que el cohecho propio agravado no era materia de la acusación de la fiscalía, Claro. que fueron mucho más allá, por eso se rompió el principio de congruencia. A ver, miren, en el tema contra el presidente Correa, y de paso, en muchos momentos se dice que, por ejemplo, la ministra Duarte había dicho que ella iba a hablar con X, Y o Z empresarios no para que le den dinero a ella, sino para que hagan una contribución voluntaria, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, tomo a ver, en el tema del influjo psíquico, porque a veces se conversa tanto y se pierde la idea, no es que el influjo psíquico no existe, no. Santiago Mirpuch, que ya falleció, fue alumno del profesor Klaus Roxin en Alemania. Él era catedrático de la Universidad de Barcelona. Santiago se refiere al tema del influjo psíquico. Es posible, sí es posible,
Ujú. Pero no es que el influjo psíquico se da porque a alguien se le ocurra decir que es un influjo psíquico. Es un hecho que tiene que estar probado. Claro. Porque el influjo puede ser medido, yo estoy imaginándome, por la coacción que se llega a producir. Pensemos en Alemania nazi. Ujú. Le decía el capitán al teniente, teniente, a usted le toca ahora disparar contra estas 5 o 6 personas y usted sabe las consecuencias de no cumplir con la orden de ejecución. Había un acto de coacción. Ujú. Si disparaba, lo hacía coaccionado. Y ese podría ser un ejemplo de que me dio el influjo psíquico por el temor de que lo ejecuten. Pero son Claro. hechos que tienen que estar probados, porque si no lo ejecutaban a él como eran otros cuadros ya habidos. Claro. Ahora, lo que yo he sostenido siempre y reitero es que aquí no estaba probado el supuesto influjo psíquico. Yo lo tomaría como sinónimo, porque puede ser tomado como sinónimo de coacción psicológica, o también puede ser tomado a los Tony Camo como que lo hipnotizaba, ¿verdad? Que es más Claro. loco todavía. A nadie hipnotizó el presidente Correa para que haga lo que hizo. Ahora, el conjunto de mentiras se van armando cuando se afirma que el presidente Correa le había ordenado al asesor jurídico, al secretario de Seguridad Jurídica, como se llamaba y se llama el cargo, el doctor Alexis Mera Giler, que haga decretos de emergencia para obviar el tema de la contratación pública y que como habría suscrito el presidente Correa los decretos de emergencia que le habría dispuesto u ordenado al doctor Alexis Mera que redacte, entonces, a base de esos decretos de emergencia que no existieron, a base de esos decretos de emergencia se habría producido la contribución de los empresarios. Primero, como yo decía, y yo por eso citaba lo que decía Mundo Durán Díaz, que pasó mi compadre y amigo, lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. Esas fueron suposiciones que vinieron de la fiscalía y fueron aceptadas por los jueces. Ujú. Porque cuando yo apelo, le digo que se exhiba un solo decreto de emergencia. No existe. Y se presentaron documentadamente la constancia de la inexistencia de decretos de emergencia con la finalidad de facilitar la supuesta entrega de recursos. Que en el fondo, porque alguien podría decir, ¿y los empresarios entregaron o no voluntariamente un aporte? Mire, es posible que haya ocurrido, pero eso no es un tema de cohecho. Es un tema que tenía que ver en su momento con una auditoría en el ámbito electoral por lo que se pudo haber gastado o no en campaña. Claro. Cuentas que además habían sido auditadas, pues. Ahí sí Claro. que había que seguir, ya habían sido revisadas las cuentas de campaña. Por eso no podían pedir una nueva revisión porque había sido auditado. Y se recurre, primero, inexistencia de los famosos decretos de emergencia, que nunca lo hizo el doctor Alexis Mera, hizo lo pidió el presidente Correa. En segundo lugar, el beneficio que el presidente Correa habría recibido de $6.500, ¿no? Bueno, está ridículo, pero seis Ujú. mil quinientos Horrible. dólares que provenían de un préstamo. Había una cuenta creada allí para ayudar, cuando fuese el caso, a compañeros que necesitaran, por ejemplo, para una cirugía, o el hijo iba a entrar a clase quería comprar una computadora, ya préstele de allí. Y el presidente Correa le preguntó a Pamela Martínez porque tenía que cubrir un sobregiro en un banco. Ujú. Y hay dinero disponible. ¿Por qué, presidente? ¿Qué necesita? $6.500. Porque tengo que pagar un sobregiro. No, sé la disponibilidad. Entonces la señora Pamela Martínez hace el cheque, va el conserje. No, el conserje es que lo que declara, que recibió el cheque, que lo cambió y que lo depositó. ¿Ya? Claro. Lo quieren poner como prueba del cohecho, que fue el conserje que cambió el cheque, se que todo, Ujú. y además, el presidente Correa los devolvió a $500 mensuales. Claro. Puntualmente, cada mes, vea,
descuénteme $500 para ir pagando, y él terminó devolviendo los $6.500. O sea, esa es una de las mentiras. Otra mentira importante, importantísima. Se dijo que a un empresario, ya, Verduga, Sí, ya bastante mayor, que era un gran constructor, no recuerdo el momento el nombre, pero el apellido sí, Verduga, que a él le habría exigido, y ponen ya el presidente Correa, Jorge Glass, la ponen a María Los Ángeles Duarte, lo ponen a Alexis Mera, ponen a todo el barrio. Le sí, sí, habrían sí. exigido que entregue $1.000.000 como aporte de campaña, ¿ya? Y eso lo ponen, ojo, lo citan como prueba. Pues la perversidad no tiene límite, porque este empresario Verduga declaró, ya es muy mayor y cargado de años. Y yo cito la declaración en el libro. Y él Ujú, dice, conmigo quien habló fue Pamela Martínez. Y ujú. Pamela Martínez me dijo que como yo era el empresario más importante, consideraba que yo debía contribuir con $1.000.000 para la campaña política del partido. Y yo le dije primero que era mucho dinero. En segundo lugar, le dije que me estaban debiendo bastante. Y finalmente le dije que si a mí me pagaban, yo iba a aportar $100.000, pero que primero me paguen. Claro. Es lo que declara el ciudadano Verduga bajo juramento. Y toman eso como medio de prueba. Aparte, la Fiscalía General del Estado, ella buscó una señora ecuatoriana que en México, en esos institutos de garaje, obtienen títulos, son institutos cartoneros, no sé con cuántas horas le dan el título ya de psicóloga forense, etcétera. Y entonces esta señora hizo una perfilación criminal, y entonces en la perfilación criminal dijo que era una organización criminal. Entrevistó 3 o 4 horas a uno que entrevistó fue Alexis Mera, creo que lo entrevistó media hora, a otro habló 2 horas, y nada más. Y esta señora dijo que esa era una estructura criminal organizada, ya porque era perfiladora, ya graduada en México. Después le retiraron el cartón de México, porque estaba mal utilizando. Y el registro del CNCIP, lo que esta señora era educadora de párvulos. Ella no tenía la calidad de ser perfiladora. La fiscalía la contrató y la tiene allí trabajando. ¿Y Impresionante, ¿eh? cuánto habrá pagado? No sé. Entonces, pero luego ya no la utilizan como prueba en la audiencia de juicio porque se había caído la calidad real de este supuesto perito. Y también, y en el tema, uno de los temas que mayor vulnerabilidad tuvo eran los famosos cuadernos. Claro. La Pamela Martínez dice que lo redactó en un vuelo de Quito a Guayaquil. Eso es una locura, ¿no? En 50 minutos, Sí. por ejemplo, Juan Pérez dio $250.000 con 85 centavos. ¿Cómo se puede acordar hasta con centavos? O sea, la falta de credibilidad de el contenido de ese cuaderno, que había un peritaje que se lo hizo después, y un peritaje que en algún momento tendrá que ser utilizado. Pero aparte de eso, nunca la señora de Pamela Martínez ni la señora Terán Sí, la verdad. quisieron responder a un interrogatorio. ¿Por qué? Porque el valor del testimonio de una persona coacusada, Claro. exactamente, es un valor muy cuestionable. Yo hago citas, algunas, de un amigo, querido amigo, como es el profesor Francisco Muñoz Conde. Paco ya está retirado, casi contemporáneo con Raúl, un poquito menos, donde él me envió un libro interesantísimo que yo lo cito, sobre incluso el valor de estas declaraciones. Ujú. Y hay citas del Tribunal Supremo Español. En eso nuestro acervo jurisprudencial es muy limitado, y el acervo jurisprudencial español es mucho más rico. En cuanto a la credibilidad del testimonio de los colaboradores, de los coimputados, yo no digo prima facie que no valga,
pero tiene que ser corroborado, Claro, tiene que ser contextualizado. Cuando se dice contextualizar, es apreciar y valorar un testimonio en conjunto con las demás pruebas practicadas. Entonces, porque si no sería fácil, un testigo arrepentido dice verde y es verde porque lo digo el testigo arrepentido, que además el testigo arrepentido está negociando la posibilidad de una condena menor y claro, consecuentemente es más proclive a mentir y a ser manipulado. Lo estamos ahora observando en casos como Metástasis o el otro caso Purga, donde aparecen personas, y en el caso Purga, ojo, que la señora sí, Salazar que aparece como cooperadora, como testigo, ya no sé por qué, es la principal operadora de la corrupción en el caso Purga. Ella está imputada en el caso Metástasis. Y en el caso Purga, la han utilizado, ella aparentemente está presa imputada por el caso Metástasis. Y en el caso Purga, no sé qué rol juega, no sé qué calidad tiene, aparentemente no está imputada. Y ella comparece a declarar y comparece como testimonio anticipado. El testimonio anticipado, prueba anticipada, vale cuando una persona está en artículo mortis, está en estado de muerte, o cuando se va a ir del país, no va a regresar, etcétera, pero no en las condiciones como está siendo manipulada una parte de la llamada prueba anticipada. Entonces, si no es contextualizado, ¿ya?, pierde credibilidad el valor que pueda tener. Y ese era el cuestionamiento de las declaraciones de la señora Pamela Martínez y de la señora Laura Terán. Una situación interesantísima porque si alguien se benefició y no devolvió un centavo, fue la señora Pamela Martínez. Mire, claro, mire el esposo de ella, que entiendo que es abogado, y presentan para justificar el descargo, así escrito a mano, por asesoría, así, de Odebrecht, $40,000 cada mes. No quisiera ganarte $40,000 por asesoría todos los meses, ¿no? Entonces, claro, usted suma 20, hasta yo recuerdo 20 comprobantes, eran $800,000, solamente en esas asesorías mensuales durante 20 meses, más $400,000 que a la compañía de ella Global le transfirió Concienciado Santos. O bueno, Odebrecht. Entonces, más de $1 millón ellos obtuvieron de estos acuerdos de, de dinero que recibía ella sí directamente de Concienciado Santos. Entonces, es una prueba, la prueba practicada, es una prueba que carece de credibilidad. ¿Por qué? Porque no es una prueba legítimamente practicada, es una prueba cuyas conclusiones son extraídas contrariando el contenido de la prueba. Si se claro. menciona por ejemplo, si se menciona a los supuestos decretos de emergencia, debe haberse exhibido un solo decreto. Y además, nunca hubo un cuestionamiento de la Contraloría. Y las contrataciones de los diferentes contratistas que habían seguido contratando con el Estado, se habían sometido, estaban los contratos, se habían sometido a las reglas del CERCOP. O sea, no es que a dedo dele a Juan o a Pedro, no. Pero como se trataba de legitimar una condena, entonces se fue arrastrando también a los empresarios. Por eso digo, ahí hay material que permite cuestionar con suficiente argumento la legitimidad de ese proceso. Doctor, vamos terminando y le agradezco muchísimo por su tiempo. Efectivamente, para mí el tema de las pruebas es quizá la parte más aberrante, más escandalosa del caso, ¿no? En el caso del testigo estrella de la Fiscalía General, que era Concienciado Santos, que es un ejecutivo de Odebrecht, lo sorprendente es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría General sostuvieron que no se podía imputar, usted ya lo dijo, ¿no? No se puede imputar en el proceso a este empresario corrupto porque ya había sido condenado en Brasil. Usted acaba de desmontar eso porque nos acaba de decir que el principio non bis in idem no era practicable porque habían otros delitos por los que no se había acusado a Concienciado Santos en Brasil. Y otra cosa también que es muy grave es que jamás se leyó el acuerdo de delación premiada, que eso también debió explicitarse, ¿no? Se tuvo que haber leído en algún momento el acuerdo de delación premiada. En todo caso, Ecuador hasta el día de hoy, doctor, no ha conseguido ni $1 de reparación. Antes, por el contrario, está demandado por Odebrecht, ¿no? ¿Qué grafica esta situación, ¿no? Porque yo creo que esta es digamos, la cosa más escandalosa que los ecuatorianos no lo están dimensionando del todo. Primero,
que alguien o algunas personas en Ecuador se beneficiaron del viaje a Brasil y de ese acuerdo de relación que nadie sabe en qué consiste. Yo creo que es un acuerdo de impunidad y no de delación. Yo, de cara a la historia, sostengo que ¿qué pasaría si eventualmente, Ecuador decide procesar en Ecuador a los directivos de Odebrecht, no a Concienciado Santos, el cancerbero del diablo, A los peces gordos, pero a los dueños pues, de la compañía? Yo claro. creo que ese puede ser un momento clave en la historia del país, porque Odebrecht, que dice, ahora Concienciado Santos dice que son como 50 millones de dólares. Yo tengo el acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia que suscribió Odebrecht, habla de 35 millones de dólares que se habrían entregado, dice en Ecuador, de los cuales incluso Odebrecht fue sancionado, fue multada en Estados Unidos ese acuerdo de delación por 2.600 millones de dólares por haber utilizado bancos norteamericanos en el proceso de corrupción en la región. Y miren, por temas de corrupción, por temas de evasiones tributarias, en Brasil se ha utilizado bien la ley de extinción de dominio y la ley de leniencia. Es una ley en Brasil que tiende a sancionar también estos actos de corrupción. Las grandes constructoras brasileñas, porque en el caso de Odebrecht, sigue construyendo en Estados Unidos, sin duda. También otra gran constructora como Andrade Gutiérrez y OAS, de las tres más grandes que yo al momento recuerdo. Miren, Sí. por actos de corrupción comprobados en Brasil y temas de evasiones tributarias y de lavado de activos, que tiene como origen o delito fuente la evasión tributaria, en Brasil estas grandes constructoras han llegado a acuerdos de reparación que suman una cantidad formidable, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares está pagando Odebrecht o hacia Andrade Gutiérrez. En algún momento, en este país, un procurador general del Estado, o un fiscal o una fiscal general, se decida a enfilar las baterías contra Odebrecht, contra los directivos de Odebrecht, seguramente el Ecuador tendrá la posibilidad de recuperar muchísimo, pero muchísimo dinero. No hay otra respuesta posible. Oiga, doctor, la Corte Suprema de Brasil ha anulado todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos con Odebrecht. ¿Cómo cambiaría eso la situación de Jorge Glass? No sé si tiene alguna incidencia en el caso particular de Glass. Habría que examinar en detalle las pruebas anuladas. Primero, Ya. si las pruebas anuladas en Brasil de alguna forma han sido utilizadas en Ecuador, eso va a beneficiaría sin duda a Jorge Glass, sin duda. No, yo no conozco, sé de la anulación. Cuando he tratado de buscar la información todavía estaba al portugués, seguramente ya está traducida, habría que buscarla para tener un mejor criterio en función de qué pruebas anularon. Si alguna de esas pruebas anuladas en Brasil no tienen valor allá, tampoco tendrían valor acá porque aquí se habría utilizado prueba ilícita. Y Claro. en este tema de la prueba ilícita también hay que tomar en cuenta lo que yo llamo los frutos del árbol envenenado. Como en este tema, como usted mencionó el tema de Jorge Glass, primero la incursión a la embajada. Yo no he hecho ningún comentario público, lo hago en este momento. La embajada de México, nadie, ni aquí en el Ecuador, ni el más recalcitrante funcionario de gobierno, defensor del gobierno, ha legitimado la violación a la Convención de Viena, de Caracas, de Montevideo, de La Habana y demás. Las embajadas y delegaciones diplomáticas son inviolables, inviolables. Y por esa razón, Estados Unidos ha condenado, el gran socio ha condenado. Sí, no hay ningún país en el mundo que haya aplaudido la incursión a la embajada. Pero hay un tema interesante. En el recurso de habeas corpus que planteó la defensa de Jorge Glass, los jueces terminan diciendo que fue ilegal y arbitraria la detención de Jorge Glass.
la privación de libertad, perdón. ¿Por qué? Porque fue ilegal la incursión en la embajada, porque solamente podía incursionarse si estuviese habido el presupuesto de legitimidad, que era la autorización de quien podía darla, o del canciller, etcétera, mexicano, que incluso expresamente supusieron. El ingreso fue ilícito, la detención de Glass fue ilícita y arbitraria. Lo que se le haya secuestrado a Jorge Glass, una computadora, un teléfono celular, constituyen frutos del árbol envenenado. Fueron obtenidas ilícitamente. Ilícitamente. Yo hasta ahora no escucho a nadie en la defensa de Jorge Glass decir que todo lo que se encontró allí son frutos del árbol envenenado que tienen que ser excluidos. No, lo dijo el presidente Correa, no siendo abogado. Lo dijo, no, es que hay los frutos del árbol envenenado, son 1920, yo tengo uno de mis libros sobre prueba ilícita, Silverstone, en Estados Unidos, 1918-1920, más de 100 años. Pero no es verdad, como dice alguien, que es una prueba, que la prueba ilícita ya es un concepto caduco. No. Ha habido discusión a lo largo de los años, como el tema de la fuente independiente, el hallazgo inevitable, son otros temas. Pero aquí la incursión fue ilícita, sin ninguna duda. Si la incursión fue ilícita porque no estaba autorizada, la privación de la libertad de Jorge Glass fue ilícita y arbitraria, y lo que se obtuvo y se le secuestró constituyen fruto del árbol envenenado. No pueden ser utilizados de ninguna manera. La manera de reparar las cosas es volver a su estado anterior. Y el estado anterior es reponerlo en el lugar donde estaba. Porque si no, ¿cuál es el concepto de la reparación integral que se da? Claro. Regresar al estado anterior. Pero claro, se van a quebrar las baldosas si eso ocurre. No. Eso es respetar lo que usted bien dijo al inicio, querido Abraham. Que Ecuador se siga considerando un Estado constitucional de derecho y de justicia es eso. Y remarco lo que en algún momento dado me decía el profesor Peñarol, quien yo también he tenido el gusto de conversar con él en algún evento. Me decía, Alfonso, pero ¿por qué en Ecuador ahora hablan de que el garantismo penal es malo o el garantismo es malo? Porque dice, hablar del garantismo es hablar de los derechos que tenemos todos, es solamente eso. Pero dice, en un país como Ecuador, y lo dijo Ferrayoli, yo lo repito, donde hay grandes constituciones y grandes códigos que no se respetan, las constituciones se convierten en garantías de papel. Nada más. Ese es el punto. Doctor, la última pregunta, a manera de colofón, ¿no? Una reflexión sobre la forma como se ha lesionado la confianza al Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo usted está dimensionando el impacto que ha tenido Lawfare en esa confianza ciudadana hacia el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué impacto han tenido o potencialmente pueden tener dichas resoluciones arbitrarias en la sociedad nacional a nivel internacional, además, porque esto eventualmente va a repercutir en tribunales internacionales, ¿no? Sí, el respeto al Estado de Derecho es una construcción permanente. Lamentablemente, a lo largo de la historia nos encontramos con episodios incluso vergonzosos como este último, el ingreso a la embajada, no el ingreso, la violación de la embajada en México. Pero los estados, y en este caso el Ecuador, tienen la obligación de reparar el agravio inferido. Y deben saber los actuales, incluso mandatarios y quienes sean responsables, que tarde o temprano alguien tendrá que responder. Desde el ingreso, quién lo autorizó, quiénes estuvieron en el operativo. Y cuando hemos visto tomas realmente no dramáticas, sino avergonzantes, de la forma como es maltratado el canciller de México dentro de la embajada, que es golpeado, no sé si por policía o por militares, ese trato genera incluso responsabilidad en el ámbito penal, aparte de la violación de la embajada. Tendrán que ser identificados quienes estuvieron en el operativo, quienes incluso físicamente agredieron al canciller de México, y esos agresores, ojalá que más temprano que tarde sean sancionados. Y hay que tener la memoria fresca para qué, y hay que sancionar a los responsables para tratar de evitar que esos hechos se vuelvan a repetir. Ese es el punto.
Doctor Zambrano Pasquel, ha sido un placer poder entrar a este diálogo con usted. Le agradezco muchísimo por su tiempo.